La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta es la segunda parte en relación a la elección, los elegidos o los predestinados. Vamos a mirar a quién predestinó Dios para la salvación. Y vamos al al Salmo 105:43. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. El Salmo 105. Eso está el pueblo de Israel. Dios escogió a la nación de Israel como sus escogidos, o los elegidos, pero también de una forma simbólica. Eso fue en la carne. En lo espiritual es a la iglesia. Ese es el verdadero pueblo de Israel, que es más grande. Entonces, si se fijan, el Señor le prometió a Abraham un hijo, le prometió descendencia. Entonces, la descendencia, su hijo fue Isaac, y Isaac tuvo a su esposa, a Jacob. Y de ahí, de Jacob, ahí es en donde está cuando habla Pablo de la elección. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahorita les voy a dar el versículo, porque Pablo, todo lo que habla, lo saca del Antiguo Testamento. Pablo no habla al azar, ni Jesús. Todos hablan del Antiguo Testamento, o sea, la palabra profética más segura, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Pero es simbólico, hermanos. No, esto no es de interpretación humana. Entonces, vamos a mirar. Ustedes después vean en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, donde habla acerca de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ahorita les voy a dar Génesis 25. Permítanme primero, vamos a Isaías 65. Okay. Habla con Abraham, le dice, tú vas a tener descendencia. Dice, esta tierra que tú ves aquí va a ser para tu descendencia, pero van a estar sometidos 400 años. Eventualmente el pueblo de Israel fue sometido, se multiplicaron cuando llegaron la familia de Jacob, que apenas eran 70 personas, y con los que estaban acá 77, si mal no recuerdo. Y en 430 años se multiplicaron a 600,000, más de 600,000 hombres, más mujeres y niños, un promedio de 4 millones de dólares, 4 millones de personas. Y fue cuando el Señor levanta a Moisés, 80 años antes de que la maldad de los cananitas llegara al cielo. Levanta a Moisés, vive 40 años en el palacio de la reina, de la hija del faraón, perdón. El Señor lo lleva al desierto por 40 años y a los 80 años Moisés saca al pueblo de Israel, y ahí es cuando vienen las 10 plagas en contra del pueblo de Egipto, y ahí es en donde comienza la cena pascual. La 10ª plaga es la cena pascual. El que no coma la cena pascual, los primogénitos murieron. De todo hombre y de toda bestia, incluyendo el hijo del faraón, murió. ¿Por qué? Porque él no comió la cena pascual, ni siquiera sabía que había cena pascual. Entonces, ahí comenzó la Pascua, está en Éxodo 12, que es simbólico para nosotros. Entonces, ¿qué? De la salvación. Cuando comemos la cena pascual, o sea, el Evangelio, el Señor nos saca de la esclavitud de Egipto, o sea, de Satanás, que es simbolizado por el faraón. Y acuérdense que fue Dios el que le endureció el corazón al faraón para mostrar su poder.
Resulta que el Señor pudo haber dejado libre al pueblo de Israel en la primera plaga, pero Dios quiso endurecerle el corazón. ¿Por qué? Por una razón simple. Porque el Señor estaba purificando a su pueblo también, para que le tuvieran confianza en Él. Porque ellos vivían en la idolatría, obviamente, junto con la idolatría de Egipto. Entonces, al igual nosotros también, cuando el Señor nos salva, no nos salva precisamente porque andamos bien, ¿no? Nos salva cuando andamos en la idolatría. Entonces, eventualmente el Señor nos da la cena pascual, comemos la cena pascual y salimos de Egipto. Pero de Egipto a la tierra prometida hay un tiempo que caminar ahí. Entonces llegan al Mar Rojo, ya en el Mar Rojo, ya el faraón ya viene detrás de ellos otra vez. Entonces el Señor abre el Mar Rojo para que pasen como por tierra seca. Eso simboliza para nosotros que ahí somos bautizados en Cristo. Pasamos por el Mar Rojo, que quiere decir pasar por este mundo como por tierra seca si tenemos al Espíritu de Dios con nosotros y a Cristo con nosotros, porque va con nosotros. Entonces, y llegamos al monte Sinaí. Cuando llegamos al monte Sinaí nos da su Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero todavía hay que atravesar el desierto para atravesar el Jordán. Entonces, mucha gente se quedó ahí. O sea, perdieron su salvación. ¿Cómo? Porque querían las cosas de Egipto, extrañaban las cosas de Egipto. Andaban renegando porque comían maná todos los días. Querían carnita. El Señor les dio carnita y cuando comenzaron, y les entró la avaricia, porque no juntaron montones y montones de carne. Y en cuanto se la empezaron a comer, comenzaron a morir. Ahí está la ira de Dios, simbólicamente para la iglesia. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 10. Todos salieron de Egipto, pero no todos llegaron a la tierra prometida. El Señor se desentendió de ellos. Entonces, cuando las personas iban por el desierto y eran mordidas por las serpientes, ¿qué hicieron? Hicieron una serpiente de bronce simbólica de Jesús. Y todo el que miraba la serpiente de bronce no se moría. Entonces, si nosotros vamos por el desierto, lo único que tenemos que hacer es poner los ojos en Jesús para no morir, para poder terminar la carrera y llegar a la tierra prometida. Ese es nuestro. Entonces, ¿cuántas veces salvó el Señor al pueblo de Israel? Lo salvó de Egipto, ahí está la primera vez. En el Mar Rojo, otra vez. Cuando llegaron al monte Sinaí, unos ya andaban en la idolatría. Cuando Moisés subió al monte, ya cuando bajaba ya estaban en la idolatría, dándole gracias a un dios pagano. Y cuando tenían sed y hambre, el Señor les dio de comer. Ahí está otra vez, los salvó, que no se murieran de hambre y de sed, porque tomaron agua de la roca, y la roca que los seguía era Jesús. Entonces eventualmente llegaron a la tierra prometida, pero ya no eran ellos, ya fueron sus hijos. O sea, hay que hacernos como niños para llegar a la tierra prometida. Debe de morir el hombre pecador. Debe de ser en odres nuevos. Debemos de morir juntamente con Cristo Jesús y nacer juntamente, como está en Juan 3. Es necesario nacer de nuevo. Ahí está todo explicado, pero es simbólico, hermanos. Eso nadie lo va a entender, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, en Isaías, que son como unos 750 años antes de Cristo, redondeando a números, en Isaías 55 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo reverde. Este es el pueblo de Israel, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos carnales.
Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, idolatría, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Fíjate, amaban el mundo. O sea, eso lo hicieron literalmente, pero para nosotros es simbólico. Ya lo expliqué, lo que es comer carne de puerco. ¿Qué dicen? Fíjense aquí está el orgullo. Quédate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. ¿Se oiga? Los judaizantes hasta la fecha hacen esto. Hasta la fecha, hermanos. Quédate ya. Bien, si viene un predicador a predicar ahí donde están los judaizantes en Jerusalén, hay videos en el internet, hermano. Los escupen, hasta los golpean. O sea, son celosos. Ahora, de hecho, la mayoría de ellos no saben que Jesús era judío. No saben, porque les impiden inclusive hasta indagar. Entonces, de la forma que muchas personas les evangelizan a los judíos es con Isaías 53. Y les dicen que Jesús era judío. Dicen, ¿de verdad Jesús era judío? Sí. Ellos no saben que de ahí viene, no lo saben la mayoría. Dice, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Que dicen, quédate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová. ¿Se fijan que él mismo es el que da el pago? Y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, pura idolatría. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová. Como si alguno hallase mosto en un racimo y dijere, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos, fíjense bien, mis escogidos poseerán por heredar la tierra y mis siervos habitarán allí. Son los escogidos, son siervos, ¿okay? Son discípulos. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me busco. O sea, tengan en cuenta eso, hay que buscar a Cristo. Yo siempre les digo eso. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis, o sea, los que andan ahí a que le adivinen a ver qué le va a pasar en su vida, horóscopos o lo que sea, y suministráis libaciones para el destino, yo también los destinaré a la espada. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, hermano, no les está hablando a los gentiles. Y todos vosotros se arrodillarán al degolladero, por cuanto llamé y no respondieron. Ahí está. El Espíritu Santo también llama. Cristo dice, estoy, Apocalipsis 2:20, estoy a la puerta, o 3:20, ya no me acuerdo. Estoy a la puerta y llamo. El que me abre, dice, venimos y cena conmigo. Él conmigo y yo con él. Llamé y no respondiste. Hablé y no oíste. ¿Cómo hablaba Dios? A través del profeta Isaías. Por ejemplo, cuando el profeta hablaba, ¿qué hacía? Se tocaba la trompeta. ¿Para qué? Para que la gente se congregara. Para que la gente viniera y escuchara el llamado del Señor. Muchos ni siquiera iban. Ni siquiera iban a escuchar él cuando se tocaba la trompeta. Yo aquí estoy tocando, siempre estoy tocando trompeta.
Entonces las personas que están en este canal se congregan y están escuchando palabra de Dios. Hay personas que ya no se congregan, dejan de congregarse, o sea, dejan de escuchar la palabra de Dios. Porque ya no se congregan, no. Dejan de escuchar la palabra de Dios. Está en la carta a los Hebreos. Dice, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. O sea, no amaron ni lo honraron a él. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán, mis siervos, y ustedes tendrán hambre. He aquí que mis siervos beberán, y ustedes tendrán sed. Así como Lucas 16, Lázaro y el rico. Vosotros tendrán sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y ustedes serán avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón. Obviamente está hablando de que son siervos de Cristo. Esto es en la elección, los elegidos. Somos siervos de Cristo. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y ustedes clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu, aullarán y dejarán vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Ahí está el Señor, dice Pablo. Le doy gracias al Señor porque me tuvo por fiel. ¿Cómo se llamaba Pablo? Le cambió el nombre. Era Saúl. Saulo, ¿por qué me persigues? Y una vez que Pablo se hace siervo del Señor, dice, ahora eres Pablo. Simón, Simón. ¿Quién era Simón? Le cambió el nombre, le dijo, ahora eres piedra. Piedrita, no una piedra otra. Piedrita, piedra. A Leví. Leví era publicano, él colectaba los impuestos para los romanos. Le puso Mateo. El Señor nos cambia el nombre. A Jacob le puso Israel. El Señor nos cambia el nombre cuando nos llama a servirle. El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurara en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Que no pasó eso cuando vino Jesús? ¿No se alegró su pueblo? Sanó a los enfermos, resucitó muertos. Esto todavía pasa, hermanos. El Señor nos da alegría. A mí me da alegría, mi Señor. Mi Señor, a mí me da gozo. Yo tengo gozo en el Señor. Dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ahora, el final de esta vida eventualmente ya no va a haber más llanto, no va a haber más clamor. Pero esto es posible en Cristo Jesús ya, hermanos, ya ahorita. Es posible. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. ¿Quién es el pecador o el maldito? El que no crea el evangelio. Edificarán casas y morarán en ellas.
plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová. Se fijan, hermanos, no trabajarán en manos, no darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. La serpiente, que es Satanás, come puro polvo. ¿Quién es el polvo? El que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo es polvo. Ese es el que come Satanás. Pero nunca hay paz para Satanás. Nunca. Él quiso tener un poco de paz en Cristo Jesús en la tentación. Él quería tener paz, pero no. Él quiso engañar a Jesús. Obviamente Jesús, mucho más fuerte que él, no lo pudo engañar. Fíjense, Mateo 24, en relación de cuando Cristo dice no se dejen engañar, cuando habla de la destrucción del templo y el tiempo del fin, en ese contexto dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Lucas 18:7. Dice, por ejemplo, habla acerca de una viuda que va con un rey que ni siquiera tiene temor de Dios, pero ahí está la viudita siempre, hazme justicia, y dice el juez, ay, esa mujer me tiene harto, ya le voy a hacer justicia porque ya, dice, si una persona así en este mundo hace justicia, imagínense en nuestro Padre Dios, fíjense Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No tarda, hermanos. Yo les digo, no tarda el Señor. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sigan leyendo, ahí yo nomás les di el versículo. Básicamente Pablo les está diciendo, vístanse de Cristo, porque Cristo es benigno, humilde, manso y paciente. Tan simple como eso. Nosotros no somos benignos, nosotros no somos humildes, nosotros no somos mansos, nosotros no somos pacientes. Cristo sí. Entonces tenemos que vestirnos de Cristo. He ahí la necesidad de buscar a Cristo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. O sea, eso es comer el maná todos los días. En el Padre Nuestro está, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro pan es Cristo. Necesitamos su palabra todos los días. ¿Ok? Entonces ahora vamos, para poder entender, antes de entrar en Romanos 8 y 9, vamos primeramente a Génesis 25. De aquí Pablo dice lo que dice. ¿Ok? Déjenme ver.
En el versículo 19, lean todo el capítulo, pero yo voy a comenzar en el 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fíjense ya cómo luchaban Jacob y Esaú. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. Fíjense bien, hermanos, porque Pablo escribe en la carta a los romanos, toma de aquí. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días, no se les olvide este es el versículo. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. ¿Ok? Dejen decírselos. Jesús les dice a sus discípulos que eventualmente él iba a morir, pero iba a resucitar. Entonces ellos empezaron a hablar y a dialogar a ver quién iba a ser el líder una vez que Jesús se fuera. Entonces Jesús le dijo, ¿qué andan hablando en el camino? ¿Qué decían? Entonces Jesús les dice, en el mundo la gente se pelea por ser los más importantes, dice. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el más chico, el que quiera ser el más grande, se debe de hacer el más chico. O sea, Jesús, que es el hombre más grande de toda la historia, se hizo servidor de todos nosotros. O sea, el mayor sirve al menor. Entonces, estos son los elegidos. Pero fíjense cómo Dios desde antes, de aquí lo sacó, desde antes de la fundación del mundo, porque aquí habla de 2 naciones, la nación descendiente de Jacob y la nación descendiente de Esaú. ¿Quién es la descendencia de Esaú? Los edomitas. Los edomitas. Entonces, esa es la descendencia. La más grande sirve a la más pequeña. Ahí está el concepto del mayor servirá al menor. Entonces, fíjense, hermanos. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su hermano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y fíjense, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, de cazar, de los animales que mataba. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob,
te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Ahí está, Edomita, Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, que después la lloró. De hecho, esa fue la razón por la que quería. Fíjense, él se la vendió por un plato de lentejas, un guisado de lentejas. ¿Ok? Entonces, cuando su padre Isaac, ya anciano, inclusive ya ciego, le iba a dar la bendición a su hijo, Isaac, a su esposa lo engañó. Le dice a Jacob, ándale, vente, apúrate porque para que te dé la bendición. Entonces dice, no, pues me va a reconocer mi papá, pues yo estoy bien lampiño y mi hermano es bien velludo. Entonces su mamá le puso pieles para que cuando lo tocara Isaac lo sintiera los vellos que en realidad eran de las pieles. Entonces le dice que le prepare una comida y se la prepara a su esposa y luego se la da, anda, llévasela. Entonces él recibe la bendición del padre. Pero ya Isaac, ya Esaú se la había vendido. Entonces cuando él se llevó la bendición, Esaú se enojó. Fíjense, o sea, él la despreció, la primogenitura, y como tanto la bendición de su padre, que es lo mismo que hace el pueblo de Israel. Despreciaron a Jesús, entonces nosotros tenemos esa bendición, pero dice Pablo, pero no debemos de enorgullecernos, porque la salvación viene por la nación, literalmente, de los judíos. Entonces, una vez que entendemos eso, aquí está escrito que antes de que naciera Esaú y Jacob, de las cuales hay naciones, está la nación de Israel y está la descendencia de los edomitas que viven ahí, que ahora son musulmanes. Esa es la descendencia de Isaac. Entonces, pero el mayor, entonces antes de que nacieran, entonces Pablo lo dice así, antes de la fundación del mundo ya estaba predestinado que el mayor serviría al menor. Ahí está la predestinación. Entonces los calvinistas lo tuercen y dicen, desde que Dios antes hiciera los cielos y la tierra, ya Dios había predestinado. Sí, de alguna forma sí, pero ¿a quiénes eligió? ¿A quiénes eligió? Entonces lo que enseña el mal es de que unos ya son salvos, otros ya son condenados desde antes de que nazcan. Entonces, aunque la persona se quiera salvar, no puede hacer nada, y eso no es cierto, hermanos. Nosotros podemos poner nuestro oído para escuchar, o nosotros podemos hacer como Esaú, despreciar la bendición de nuestro Padre Dios. Nosotros elegimos. Cuando Pablo menciona acerca de que él pone el querer y el hacer, bueno, es a través del Espíritu Santo. Eso ya lo expliqué, por eso tenía que explicar la obra del Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo, sí. Pero nosotros decidimos escuchar al Espíritu Santo o al Espíritu de Satanás. He aquí el bien y el mal.
Tú escoges, sea aquí la vida o la muerte, tú escoges. Decides escuchar al Espíritu Santo o decides escuchar al espíritu de demonios. Tú eliges. Entonces, cuando habla de que antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que naciera Jacob y Esaú, ya Dios había elegido a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob iba a obedecer eventualmente. Porque el mayor sirve al menor. En la carne, el mayor era Esaú, o que ahora sírvele a Jacob. Y no le pareció. O sea, ¿por qué te voy a servir yo si yo soy el primogénito? Tú me la vendiste. Te voy a matar. Y salió huyendo Jacob. Se enojó cuando él mismo se la vendió por un plato de lentejas. Ya una vez que entendemos eso, ahora sí, vamos a Romanos 8. Obviamente todo el contexto es toda la carta. En el capítulo 1 habla del Evangelio. Nosotros ya sabemos que nosotros recibimos el Espíritu de Dios por escuchar el Evangelio. No todos no todos aceptan el Evangelio. Hay gente que dice, no, Dios no existe. No toda la gente cree el Evangelio. ¿Ok? No todos lo reciben. Entonces, en el capítulo 1 está el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y luego habla acerca de los que detienen con injusticia el Evangelio y Dios les da una mente reprobada. O sea, el Evangelio es gratis, no lo vendas. En el capítulo 2 habla acerca de juzgar. Oh hombre, cualquiera que sea, tú que juzgas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Y lo dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La benignidad de nuestro Padre Dios, no porque seamos buenos, no, Dios es bueno. Dios nos dio a Cristo Jesús. Fíjense bien, una cosa que también niegan. ¿Por cuántos murió Cristo? Por todos, hermanos. Los calvinistas dicen que nada más murió por los elegidos. Cristo murió por todos los seres humanos, por todos. Pero no todos quieren escuchar el Evangelio. No todos quieren escuchar el Evangelio. Pero Cristo murió por todos. Ahora, si Cristo no hubiera amado a todos, entonces Cristo no hubiera muerto por todos. Entonces me tienen que cambiar Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo. Los calvinistas dicen que Jesús es Dios. Bueno, si el Padre es Cristo y Cristo es el Padre, porque tanto amó Dios al mundo, y el mundo quiere decir todos, y hacen un tutti-frutti con que, oh no, aquí no quiere decir todos, no. Todos quiere decir todos, porque tanto amó Dios al mundo, y al mundo implica aún los animales y las cosas que están en este mundo. Porque la maldición llegó al mundo por el pecado de Adán. Entonces hacen un tutti-frutti ahí para revolver y engañar a las personas con astucia. Sus intenciones son buenas, hermanos, pero no es bueno cambiar la palabra de Dios. Entonces, si por todos murió Cristo, pero ¿qué dicen los siguientes versículos? Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, se les presenta el Evangelio, dicen seguir a Cristo, pero los hombres amaron más las tinieblas, o sea, prefirieron no amar, prefirieron no honrar a Cristo. Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el que desprecia a Cristo
El Padre no le abre el entendimiento, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. Fíjense, aquí hay un juego de palabras, pero está explicado. El que no honra al Hijo no honra al Padre. ¿Quién sabe quién honra al Hijo? El Padre. Entonces dice Jesús, todos los que me da mi Padre, yo no voy a perder a ninguno. Entonces en la oración de Jesús, en el capítulo 17 de Juan, ahí hay una oración donde Jesús habla de sus escogidos, de su pueblo. ¿Por quiénes está hablando? Por los que creen en Él. Padre, te pido por mis discípulos, te pido por ellos. No te pido por todos, sino por los que Él le da. Entonces, fíjense, nosotros escuchamos el testimonio de Cristo Jesús, lo aceptamos, creemos que en Él somos salvos, no por nuestras obras para no gloriarnos. Porque en el momento que nosotros nos queremos gloriar agregándole obras a la fe, caemos de la gracia. Por ejemplo, en el caso de los Gálatas, se estaban haciendo la circuncisión para ser más santos. Dicen, no, están cayendo de la gracia, Gálatas, no hagan eso. Si ustedes se quieren justificar para con nuestro Padre Dios porque dan diezmos, ya no es por obras, sino, ya no es por fe, sino por la fe más las obras, no. Lo que hizo Cristo Jesús es suficiente para lavar nuestros pecados, ok. Hermano, pero los diezmos es simplemente para obedecer. Hermano, toda la ley, los diezmos, las ofrendas, toda la ley, no se haga bolas. Para que usted entienda toda la ley, no te compliques la vida. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola oración se refleja. Ama a tu prójimo como a ti mismo, tan simple como eso. ¿Quieres diezmar? Ama a tu prójimo. ¿Quieres hacer ofrenda? Ama a tu prójimo. ¿Quieres hacer esto? Ama a tu prójimo. Honra a Cristo. Cuando tú amas a tu prójimo, tú estás honrando a Cristo. Cuando tú desprecias a tu hermano católico, testigo de Jehová, no estás amando a tu prójimo. No estás honrando a Cristo como consecuencia, porque Cristo murió por todos. Entonces, el que honra a Cristo, el Padre le abre el entendimiento y esa es su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo enseñó ninguna persona, te lo enseñó mi Padre. Mi Padre te abrió el entendimiento. ¿Cuándo? Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Él mismo escuchó la voz del Padre. ¿Quién nos abre el entendimiento para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestro Padre. Cuando nuestro Padre mira que verdaderamente nos reconocemos pecadores y aceptamos que la salvación es gratis, nos abre el entendimiento y como consecuencia Jesús nos ama. Ya en esa posición, ya Cristo está abogando por nosotros. Padre, no te pido por todos, te pido por los que me diste. Ahí sí. Te pido por ellos. ¿Por qué? Porque dice Pablo, pero no se salgan del evangelio. Ya reconocieron esto, persistan en eso. Porque el mismo Pablo dice, yo predico el evangelio para que todos den fruto. Dice, pero me tengo que cuidar también yo de mí mismo para que yo siendo heraldo para otros no venga yo a perderme yo mismo. O sea, él habla también de que se debe de... ¿Cómo? Juzgando mal, llevando un evangelio diferente. Entonces, en el capítulo 3 se menciona que no hay ninguno justo, no hay ni uno. Todos nos desviamos.
por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia de Dios. Y en el 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, o sea, recibiendo el Espíritu Santo, sin las obras de la ley. Las obras de la ley ya las hizo Cristo. Y por lo tanto está en el Espíritu, y el Espíritu que nos da Cristo ya cumplió la ley. Ese Espíritu que nos da vida ya está en nosotros. Ese es el espíritu de fe. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, si no viene la palabra de Dios, no podemos recibir el Espíritu Santo. Necesitamos escuchar las buenas nuevas de salvación, el testimonio de Cristo Jesús. Entonces en el 5, en el 4, habla acerca del pacto que hizo con Abraham. Y habla de las obras de Abraham. En el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Ya somos justos en Cristo Jesús. Entonces, si se fijan, llegando al 8, aquí ya es el capítulo en relación al Espíritu Santo. ¿Ok? Para poder entender la elección, yo les tuve que decir todo lo demás. Ya una vez que entienden eso, ahora sí vamos a ver. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está. Ninguna condenación. Cero condenación. ¿Quién nos va a condenar? Nadie puede condenarnos. Ni Satanás, ni el vecino, ni la vecina, ni el sacerdote, nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús. Y amamos a nuestro prójimo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la condición. Si somos guiados por el Espíritu, ninguna condenación hay para nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ¿quién me va a juzgar con los 10 mandamientos? Nadie. ¿Por qué? Porque ya estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso morimos en el cuerpo pecaminoso. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay una distinción. ¿Andamos conforme a la carne o conforme al Espíritu? Debemos de tener en cuenta eso. ¿Andamos siendo guiados por la carne o por el Espíritu? Fíjense. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y estos son los que tienen espinos. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Por qué? Porque se ocupan en las cosas de la carne. Quiero dinero, me voy de vacaciones, quiero ir allá, que quiero carro nuevo. O sea, son cosas de la carne. Y no andan preocupados por cosas del Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios nos va a conducir a las cosas del Espíritu. Fíjense, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, es sufrimiento, hermanos. En esta vida, muerte quiere decir sufrimiento. En la otra vida quiere decir, ¿y por qué sufrimiento? Porque estamos separados de Dios, de Cristo. Estamos separados de Cristo. ¿Por qué? Porque no lo queremos. Tenemos el Espíritu Santo, los ángeles de Dios, pero todavía no tenemos al Padre. Los ángeles nos dicen, sigue a Cristo. Ve con Cristo, ve con el Padre, ve con Jehová, ve con Yahvé, ve con el admirable consejero, príncipe de paz.
El ocuparse del Espíritu es vida y paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con todos ustedes. Ese es Cristo, hermanos, ese es Cristo. Cuando Cristo está en nosotros tenemos vida, tenemos paz. No andamos preocupados por la vida, no, Satanás no nos puede tocar en relación a la ansiedad, los miedos, la depresión. O sea, Cristo está con nosotros. ¿Quién nos va a condenar? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque le canten salmos todos los días, no. Porque, o sea, si viven, bueno, cantar salmos es llevar una vida espiritual. Más bien quise decir, aunque canten, porque hay mucha gente que canta, no necesariamente salmos, sino cánticos que la gente inventa, algunos tomados de la Biblia, otros no. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de fe, mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Por eso está muerto. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán, sufrirán, se apartarán de Dios. Es lo mismo que leí en Isaías. Mas si por el Espíritu de Cristo hacéis morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, fíjense bien, para estar otra vez en temor. En temor. Ya no le tienes miedo a la muerte, miedo al porvenir, miedo a los hombres. No hay temor. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba, Padre o Papi. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo que tenemos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí necesitamos la paciencia de Cristo para terminar la carrera. Y de igual manera el Espíritu, ahí está, mira, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjense bien, hermanos. Sabemos que la palabra de Dios dice que nos conoce. Vamos a mirar cuando estamos en el vientre de la madre. ¿Ok? Porque es necesario explicar esto. ¿Cuándo es cuando estamos en el vientre de la madre? Antes de dar a luz. Por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas: ¡Oh, Gálatas insensatos! Ya los fascinaron. Ya los fascinaron. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? Y en ese contexto dice: Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto. O sea, regresaron a la matriz otra vez. ¿Por qué? Porque ya les dijeron: no, te tienes que hacer la circuncisión. ¿Cuándo es cuando estamos en la matriz? Cuando escuchamos el Evangelio, hermanos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos en la matriz. Esa matriz, esa madre puede ser en la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los Mormones, donde se lee la palabra de Dios. Ahí es donde Dios nos conoce. Ya somos conocidos por Dios, obviamente. Fíjense, hay un episodio donde Jesús dice: ¿a quién ama Jesús? Fíjense bien. Obviamente Él murió por todos, pero fíjense. Yo no voy a perder ninguno de los que tú me das. Ok. Viene uno, hinca rodilla: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Porque ya me llamas bueno. Nadie es bueno. Mi Padre es bueno. Cumple los mandamientos. No adulterarás, no robarás. Le da los mandamientos de la segunda tabla. Y fíjense lo que dice la persona. Jesús lo conocía, hermanos. Jesús puede ver el corazón de las personas. Pero ¿por qué lo escribe en Lucas? ¿Por qué lo escribe en los...? Para que nosotros aprendamos. Entonces dice, todo esto lo cumplo desde joven. Entonces dice la palabra de Dios: y Jesús le amó. ¿Por qué? Porque ya estaba. Él ya había escuchado la doctrina de los 10 mandamientos. Ya la había escuchado. Dice, esto lo cumplo desde joven. Y luego dice, y Jesús le amó. Jesús le amó. Pero todavía no tenía el entendimiento. ¿Por qué? Porque todavía no había muerto Jesús. Ahora, ¿podía haberle Jesús, abrirle el entendimiento? Sí, si Él quiere, Él puede. Pero fíjense, Él conocía el corazón, entonces le dice, te falta una cosa. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven
y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Y él no quiso, porque tenía mucho dinero. ¿Okay? Entonces Jesús les dice, qué difícil es para los hombres que aman las riquezas entrar en el reino de los cielos. Es difícil. Ahora, las bendiciones en Deuteronomio eran, si tú obedeces a la ley de Dios, yo te voy a bendecir. Entonces decían, este que es bendecido por Dios, por eso tiene mucho dinero. Es difícil. Pues nosotros estamos fritos. Y le dice Pedro, Señor, nosotros dejamos todo, ¿qué nos toca? Entonces le dice Jesús, yo te aseguro, Pedro, que tú vas a recibir 100 veces más en esta vida. Y en la otra vida, la vida eterna, o sea, conocer a Dios. Aunque él ya había conocido a Dios, a Jesús. Y en la otra vida, la vida eterna. Entonces, fíjense, Jesús le amó. ¿Ok? Entonces, esta persona que quería amar a su prójimo, todavía no tenía el entendimiento en relación a no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién se lo tenía que enseñar? Jesús se lo enseñó. Jesús le dijo, pero eso es imposible para los hombres. Por eso tuvo que venir Jesús a morir en la cruz, hermanos. Porque es imposible que nosotros sigamos a Jesús. Entonces, una vez que Jesús murió, Cristo vino a buscar a esta persona. Porque Jesús le amó. Todos los que me das, Padre, yo no los voy a desechar. Ahora, todavía no le abría el entendimiento. Entonces, a una persona que el Padre le abra el entendimiento, Jesús no lo va a dejar perder. No lo va a dejar. Entonces, al último, hermanos, Jesús murió por todos. O al último, Jesús reclama a todos. Pero en la otra vida. Pero no todos son bienaventurados, porque unos van a estar en el templo y otros van a querer estar en el templo y no van a poder. ¿Por qué? Porque decidieron amar el mundo. ¿Ok? Entonces, fíjense. Entonces, si nosotros estamos en el vientre de la madre, ya somos conocidos por Dios. Ya somos conocidos. Entonces, nos predestina. Y yo recuerdo, hermanos, cuando yo estaba en el vientre de la madre, el que me habló de Cristo, ¿quién fue mi madre? La Iglesia Católica, los sacerdotes que me hablaron de Cristo. Fue mi madre porque me hablaron de Cristo. Yo no tenía el entendimiento, pero estaba en el vientre de la madre. La Iglesia Católica me habló de Cristo. Entonces no pueden decir que a mí Cristo me eligió siendo católico. Siendo católico. Y andando en el mundo. Así llamó a Pablo, así llamó a todos. ¿O qué piensan, que los llamó porque eran buenos? Es obvio que no. Entonces, fíjense, el Señor nos predestina antes de que nazcamos. Es lo que está diciendo Pablo, antes de la fundación del mundo. Porque eso ya lo miramos en Génesis 25. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿A quién predestinó? El grande, el mayor servirá al menor. Él ya sabía que Esaú iba a ser el primero. El mayor tenía que servir al menor. Espiritualmente, ¿quién era mayor? Jacob. Bueno, espiritualmente Jacob sirvió a Esaú. Uno es carnal, el otro es espiritual. El carnal tiene potestad sobre nosotros, pero espiritualmente nosotros tenemos potestad sobre los carnales. Tan simple como eso.
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí como que le falta una coma en algún lugar. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es lo que les acabo de decir. Comenzamos con: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién nos va a acusar a nosotros si verdaderamente le servimos a Cristo? Si somos guiados por el Espíritu. Eso es de lo que está hablando. Si verdaderamente somos guiados por el Espíritu o somos guiados por la carne. Si somos guiados por la carne, no somos todavía escogidos, porque estamos siendo guiados por la carne. Dios es el que... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Esto está explicado por Pablo. Entonces, en este aspecto, hermanos, los calvinistas tienen la razón. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Dios? Pero ¿cuál es la condición? Que seamos guiados por el Espíritu, no que seamos calvinistas. Hay personas guiadas por el Espíritu. ¿En la Iglesia Católica? Sí. Hay personas guiadas por el Espíritu. ¿En la Iglesia de los Mormones? Sí. ¿Y qué es lo más probable? Que les están dando de chicotazos ahí, hasta que eventualmente los corren de ahí. Eventualmente los corren, porque son guiados por el Espíritu. Y una persona que es guiado por el Espíritu va a confrontar lo que se está haciendo mal ahí. Entonces esa persona eventualmente va a ser confrontado. En la iglesia de los calvinistas hay personas que son guiados por el Espíritu y también les están dando chicotazos ahí. No necesariamente le van a hacer caso a la persona que es guiada por el Espíritu. Los que son carnales, grande es la puerta que lleva a la perdición y angosta es la puerta que lleva a la salvación. Entonces, los profetas, una evidencia de que, por lo menos en el testimonio de los profetas, ahora nosotros todos tenemos conocimiento de los grandes profetas y todo, pero en realidad cuando ellos vivieron, hermanos, a los profetas muy difícilmente los escuchaban. Al profeta Samuel, a Isaías, a Jeremías, o sea, ahora nosotros los vemos como grandes hombres, pero en realidad al profeta no se le escuchaba. O sea, no era típico que al profeta se le hiciera caso. Eso todavía es así, hermanos. Todavía es así. Porque la gente razona más con la mente carnal que con el Espíritu. Entonces nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, aunque ya lo leí. 9. Verdad digo en Cristo, no miento. Es del 1 al 13 nomás. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Se fijan? Separado de Cristo. Ese es el maldito, hay personas que no aceptan a Cristo y por lo tanto están separadas de Cristo. Si están separados de Cristo, pues hay condenación. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿se fijan? No todo el que se dice cristiano es cristiano, hermanos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, no en Esaú, pero es simbólico también. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino son los hijos según la promesa. Son contados como descendientes por la promesa, porque la palabra de la promesa es esta. Y se va al libro de Génesis. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Yo nada más me fui a Génesis 25, no les di Sara, pero ustedes ya lo saben. Siempre estoy hablando de la promesa. Ya lo expliqué muchas veces, cuando Pablo explica a los Gálatas en relación a los dos pactos, que son simbólicos. El hijo que tuvo con la esclava, ahí está simbólicamente el pacto de los 10 mandamientos, y el hijo de la promesa, o sea Isaac, ese es el pacto de la fe, o sea en Cristo Jesús. Está explicado literalmente por Pablo en la carta a los Gálatas. Ahí están los dos pactos, y de hecho lo dice, es alegoría, es alegórico. Bueno, eso mismo alegórico también habla acerca del mayor servirá al menor. Aquí está. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Este es Cristo, hermanos. Es Cristo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Este también es Cristo simbólicamente. Y luego después Jacob, que le puso el nombre Israel. Este también es Cristo simbólicamente. De Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Ahí está. No por las obras, sino por el que llama. Ahí está. O sea, está explicado, hermanos. Está explicado. No es por obras. Pero cuando leen desde antes de la fundación del mundo, mucha gente se envanece y dice, yo soy de los electos. No, tú eres electo si eres guiado por el Espíritu. Si tú no eres guiado por el Espíritu, tú todavía no eres electo. Entonces, cuando una persona piensa que ya es electo, pero es guiado por la carne, no está escuchando al Espíritu Santo y por lo tanto, ¿cómo se va a arrepentir? Él ya piensa que él ya es electo. No, hermanos. Si hacemos morir las obras de la carne, tenemos que hacer obras. Escoge tú el bien y el mal. Ya somos salvos en Cristo Jesús, no es por obra. Ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora vas a vivir para Satanás o vas a vivir para Cristo? Eso es lo que dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que eres salvo por lo que Jesús hizo por ti? Pues todos los demonios pueden entender eso mejor que nosotros. O por decirlo, porque no necesariamente lo entiende. Entonces fíjense, pues no había aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo el mayor
servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Por qué lo aborreció? Desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que naciera. Porque el mayor servirá al menor. Tan simple como eso, hermanos. Eso es lo que está diciendo en relación a los elegidos. Y yo voy a terminar con 2 de Tesalonicenses 2. ¿Qué tiene que ver esto con la elección? Bueno, fíjense bien, aquí están los elegidos y los que eligieron seguir a Satanás, el hombre de pecado. Fíjense bien. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si tú piensas que ya eres salvo y nadie te va a apartar del amor de Dios, entonces Pablo, ¿por qué escribe esto? Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es el día de la ira de Dios. Es el día de la ira de Dios, o también donde le da a los que obedecen, les dice, escóndanse un poquito mientras se manifiesta mi ira. Fíjense, aquí también dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué les dice eso? Porque todavía no han llegado a la tierra prometida, hermanos. Pero sí les menciona, ¿ok? Que nadie los engañe. Ahora, en la iglesia hay personas, pudiera ser personas que ya llegaron a la tierra prometida, o sea, ya Cristo vive en ellos, ya son discípulos de Cristo. Pero hay personas en la iglesia, siempre va a haber niños, jóvenes y adultos. Entonces es obvio que hay que hablarles a todos. A los que ya son maduros y a los que todavía no tienen entendimiento, aunque tengan 50 años en las escrituras. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Cristo no va a venir hasta que eventualmente se refleje tu fruto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Ok? Entonces, fíjense, sabemos que eventualmente esto acontece en el año 70. Llegaron los que se oponían y se levantaron contra todo lo que era objeto de culto. Pero sabemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra los romanos, no es contra los comunistas, es contra Satanás y sus demonios. Ellos son los que se oponen contra todo lo que se llama, si es que entendemos la carta a los Efesios, que nuestra lucha es contra potestades, es contra demonios. Entonces ellos se manifiestan, fíjense. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto lo hacen muchas personas. Se hacen pasar por Dios, juzgando. O sea, por ejemplo, Santiago dice, uno solo es el dador de la ley. Y ese uno no es, eso es Cristo, es el único. Uno solo es el dador de la ley que puede juzgar. Pero tú, ¿quién eres para andar juzgando a tu hermano? Entonces hay personas que vienen y juzgan. Y juzgan con la palabra de Dios, o sea, juzgan con los 10 mandamientos. Pero si somos salvos por la fe, entonces ¿por qué me traes los 10 mandamientos? Si tú eres salvo por la fe, entonces ¿por qué no usas la fe para justificar a tu hermano? Si él también cree en Cristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya está en acción.
No es que va a pasar en no sé en cuándo, no, ya está en acción. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense bien, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo les dije, está mi hermano Panchito. Vamos a la iglesia católica. Recibimos el testimonio de Cristo Jesús. Recibimos el Evangelio. Recibimos el Espíritu Santo como consecuencia de recibir el testimonio de Cristo Jesús. Ya tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, honra a Cristo. Y andamos en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Viene la ira de Dios contra nosotros. ¿Ok? Entonces, eventualmente, cuando viene la ira de Dios contra mí, le digo, Señor, yo lo busco. Yo sin tener entendimiento todavía. Y eventualmente, más bien el Señor me busca a mí. Y simplemente me dice, sígueme. La ira de Dios se manifestó en mí, así como se manifiesta en todos, eventualmente. Porque todos pecamos. Pablo dice, cuando andamos siguiendo al mundo, somos hijos de la ira. Entonces, pero ya una vez que decimos seguir a Cristo, por ejemplo, yo digo, ok, Señor, eventualmente le sigo al Señor, ¿verdad? Entonces, mi amigo Panchito, mi hermano Panchito dice también, yo también le voy a seguir, Señor. Entonces él lo sigue, entonces él se va a una denominación. En esa denominación le enseñan que tiene que guardar el sábado. Ahora, cuando a una persona le enseñan que tiene que guardar el sábado, no ha entendido todavía que el sábado es símbolo de descansar en Cristo, no nada más un día a la semana, sino todos los días. Ahora, dice Pablo, el que guarda los días, lo hace para Dios. Lo hace para Dios. Y el que no guarda los días, para Dios no lo hace. Entonces, yo no guardo los días. Entonces, el que no guarda los días, no mire mal al que guarde los días. Y el que guarde los días, no juzgue al que no lo guarda. Al que coma de todo, no juzgue al que come verduras. Y el que come verduras, no juzgue. No desprecie. Y luego no juzgue al que come de todo. Entonces, eso es amar. Por ejemplo, si mi hermano adventista no come carne de puerco, yo no como de la carne de puerco. El problema es que mi hermano Panchito viene y siempre me está condenando porque no guardo el sábado. Pero no nomás a mí, a todo el mundo anda condenando. No, tienes que guardar el mundo, pecador, y no para. Eso no es justicia, hermano. Estos son los que paran o detienen con injusticia la justicia de Dios. Entonces, ¿qué pasa eventualmente? Como desprecian a Cristo, eventualmente son engañados. Y el Señor les da una mente reprobada, y en esa mente reprobada se manifiesta eso, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, piensan que son salvos por sus obras. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, el creer que somos salvos por la elección es una mentira también. Nosotros somos salvos por recibir el Evangelio como niños. Recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo debemos de mantener ardiendo.
el fuego ardiendo. Ya lo tenemos. Si no somos guiados por el Espíritu, no podemos ser elegidos, hermano. ¿Por qué? Porque amamos el mundo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Entonces, el Espíritu nos dice, nos conduce a Cristo y nosotros no queremos, lo despreciamos. Ahora, ¿cómo es como se le desprecia? Cuando alguien se los quiere explicar. Porque Dios puso maestros. Dios me puso a mí para llevar el mensaje de esperanza. O sea, es Cristo, es en Cristo. O sea, debemos de ser cristocéntricos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es lo mismo que dicen en Romanos 2. Oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas y haces lo mismo. Yo no hago lo mismo. Yo sí guardo el sábado, sí, pero si faltas en uno, faltas en todos. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Fíjense, aquí están los hombres, en la iglesia se van a manifestar estas personas siempre. Pero dice, fíjense a los que son guiados por el Espíritu. Pero nosotros, en el 13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra. ¿Se fijan que dice retener? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Los confirme. ¿Se fijan? La confirmación es bíblica, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Debemos de ser confirmados por nuestro Padre Dios. Estamos obedeciendo a su palabra. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Siempre obedecieron los israelitas a la palabra del Señor. No, hermanos. No. Pablo dice en 1 Corintios 10, eso está escrito para amonestarnos a nosotros, para que no codiciemos. Si no somos, fíjense, o sea, cuando uno lo mira así, es que hermano, fíjense, algo bien simple, yo digo, ay Señor, no, algo tan simple no lo entiende. Hermano, es que nosotros no somos salvos por obras. Es por la obra de Cristo Jesús. Por la obra de Cristo Jesús, por escucharlo, recibimos el Espíritu Santo. Ya somos salvos por el Espíritu Santo. Pero debemos de amar. Debemos de honrar a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Si no amamos, perdemos la salvación. Tan simple como eso. De otro modo, entonces, ¿cómo vamos a hacer luz en la oscuridad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Serán saciados. De justicia, no de venganza, de justicia. Serán saciados, dice Cristo Jesús.
Entonces, fíjense, esto que es simple, eso es por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ok? No es por obras, no es por nuestras obras, porque somos carnales. Entonces, fíjense, si nosotros somos salvos por recibir el Espíritu Santo, o sea, por la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio, no es por nuestras obras. Entonces, ¿cómo podemos perder la fe? Olvídense de las obras, hermanos. Olvídense de las obras. ¿Cómo podemos perder la fe? Si dejamos apagar el Espíritu de Cristo, el Espíritu que nos mandó Cristo, si lo dejamos apagar, morimos. Es por fe. Es por fe. Entonces, si dejamos apagar el Espíritu, el fuego del Espíritu Santo en nosotros, o sea, si nosotros en lugar de hacerle caso al Espíritu Santo, le hacemos caso al Espíritu de Satanás, vamos a amar el mundo. Si nosotros amamos el mundo, muy probablemente el Espíritu está esperando ahí, entristecido. Pablo dice, o sea, la palabra de Dios dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. No lo pongan triste, no lo entristezcan. Entonces, la condición para ser elegido, para ser aquí el predestinado es guiados por el Espíritu, hermano. No todos son guiados por el Espíritu. Entonces, el que es guiado por el Espíritu y es confirmado por nuestro Padre Dios, ¿quién lo podrá? Ahí sí, pero no todos están ahí. Entonces tenemos que hacer esa distinción. No, hermano, es que Dios nos eligió desde antes. Entonces hay personas que pueden andar haciendo cosas malas, pero como ya fueron predestinados por Dios y se van haciendo un tutifrute. No invente, hermano. Hay tiempo para todo. Entonces tenemos que preocuparnos de la vida espiritual, del Evangelio. Alguien tiene que preocuparse de eso, los padres de los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, y así eventualmente. Entonces Dios, pues sí, Dios pone el querer, Dios pone el espíritu, el querer y el hacer, sí. Pero no toda la gente obedece al Espíritu Santo, hermanos. No toda la gente obedece al Espíritu Santo. Entonces, si estamos estudiando su palabra, y si nosotros escuchamos al Espíritu Santo, y somos guiados por el Espíritu, entonces pudiéramos caber aquí de los elegidos, los predestinados. ¿Cuáles fueron los predestinados? El mayor, o sea, los que son guiados por el Espíritu, son los mayores, servirán al menor, a los de débil fe. Los de débil fe debemos de ayudarles. A los de débil fe. Debemos de ayudar a nuestros hermanos católicos de débil fe. A nuestros hermanos calvinistas de débil fe. Porque de eso se trata. O sea, cuando no entendemos bien la palabra de Dios, Pablo le llama débiles en la fe. Entonces, cuando tenemos una fe que mueve al último, que es lo más importante, amar. Tan simple como eso. Si una persona está amando, a mí no me importa si es católico, si es en todo caso. ¿Estás amando? ¿Estás honrando a Cristo? Hermano, no, pues yo soy mormón, gloria a Dios. Si está amando, pero los mormones hacen esto y hacen el otro. Lo más importante es el amor, hermanos. Ese hermano no va a andar condenando a todo el mundo, y muy probablemente los mismos mormones lo traigan a chicotazos ahí, porque él anda predicando a Cristo y no la religión de los mormones. El Señor tiene iglesia en donde quiera, hermanos. El Señor se pasea en
entre las iglesias. ¿Ok? Entonces, no se confundan, o sea, es simple. Debemos de ser guiados por el Espíritu para hacer obras buenas, para hacer luz en la oscuridad, para ser la sal de la tierra. De otra forma, entonces, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Para vivir como la gente del mundo? Eso es fácil de entender, hermano. Paz de Cristo esté con todos ustedes.